Muchas gracias, señor presidente. Bueno, estamos tratando un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que se aprobó con amplia mayoría en la Cámara de Origen y que tiene por objetivo recuperar el poder adquisitivo, mejorar y mantener el poder adquisitivo de los haberes de los jubilados y pensionados. Centralmente ese es el objetivo, el corazón de este proyecto de ley que hoy estamos tratando. En lo central, el proyecto de ley establece 4 disposiciones que apuntan a estos objetivos de mejorar, recuperar y mantener los haberes de los jubilados. Primero, establece la continuidad de la actualización mensual del haber jubilatorio a través del índice de precios al consumidor. En un contexto inflacionario como el que tenemos, es una herramienta que consideramos sumamente útil, pero no suficiente. Sobre todo por el momento en el que se empezó a actualizar a través del índice de precios al consumidor, que fue recién en el mes de marzo, habiéndosele comido a los jubilados y pensionados 2 meses de inflación, los 2 meses más altos de inflación que tuvo la Argentina. Por eso, en segundo lugar, en el artículo segundo, este proyecto de ley fija un aumento adicional anual para que no solamente el haber de los jubilados se mantenga equiparado con el ritmo de la inflación, sino que además, si la economía crece, si los salarios crecen, que son los que alimentan fundamentalmente el sistema previsional, los salarios y el pago de los impuestos aumentan, los jubilados puedan participar de ese crecimiento de la torta y por eso establece un aumento adicional anual del 50% de la variación del RIPTE, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Un 50% de lo que el RIPTE esté por encima del IPC. En tercer lugar, como decía hace un rato, la aplicación del índice del IPC se hizo de manera tardía y por eso esta ley prevé una reparación o una recuperación del haber jubilatorio, estableciendo un incremento compensatorio por única vez del 8,1%, que es justamente la diferencia entre la inflación del mes de abril, que fue del 20,6%, y el aumento otorgado en ese entonces, que fue del 12,5%. Esto apunta a reparar o a recuperar el poder adquisitivo perdido por los jubilados a partir de la presidencia de Javier Milei. Y por último, establece un piso mínimo del haber jubilatorio que, si esta ley se aprueba, no podrá ser inferior al valor de la canasta básica multiplicado por 1,09. Un índice arbitrario que se pactó en la Cámara de Diputados y que, si bien a algunos le puede parecer apropiado, a algunos nos puede parecer bajo, nosotros proponíamos en nuestro bloque en la Cámara de Diputados 1,2, un 20% más que la canasta básica. Fue el acuerdo alcanzado y nos parece mucho mejor que lo que hoy tienen los jubilados, que apenas rozan por encima de la mitad de la canasta básica total. ¿Por qué la necesidad de esta ley? Primero, porque estamos actualizando los haberes de los jubilados a través de un decreto de necesidad de urgencia. Está bueno que sea un instrumento emanado del Congreso de la Nación. Pero además, hay un problema con los haberes de los jubilados que se viene arrastrando fundamentalmente a partir de diciembre de 2015, ¿no? He escuchado en las
reuniones de comisión que se hablaba de los últimos 20 años, que el problema eran los últimos 20 años, y la verdad que el problema no fueron los últimos 20 años. En todo caso, estamos cumpliendo 30 años de la primera medida que afectó de manera severa y crítica al sistema previsional argentino, que fue la privatización del sistema previsional en el año 1994, cuando se dictó esa ley denominada de solidaridad previsional, que lo que venía a hacer es romper con el sistema solidario y establecer un sistema individualista de capitalización, repito, individual. Se privatizó el sistema previsional, se lo entregó a las AFJP, a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, entidades privadas fundamentalmente, que lo que hicieron fue un desastre con la plata de los trabajadores y de los jubilados. Despilfarro brutal, timbeando con la plata de los que aportaban trabajadores y empleadores todos los meses, cobrando comisiones exacerbadas, hablando de salarios con gerentes que cobraban en dólares, salarios también astronómicos, con gastos de administración enormes, mientras pagaban jubilaciones cada vez más bajas. Ahí empezó el problema del sistema previsional argentino, acompañado de políticas económicas que iban destruyendo el empleo, destruyendo el salario y destruyendo los aportes al sistema previsional. A partir del año 2003 se empieza a recuperar. Hace 20 años lo que empezó fue una recuperación que duró hasta el año 2015. En el año 2015 los saberes de los jubilados representaban casi una canasta y media. El haber mínimo de un jubilado alcanzaba para cubrir una canasta y casi media canasta más. En el primer semestre de este año apenas se superaba media canasta básica. A finales de 2015, el sistema jubilatorio incluía al 93% de la población, se autofinanciaba en un 65%, habiendo recuperado 15 puntos de lo que había sido el financiamiento que tenía antes de la privatización, que era 80% se financiaba con aportes de trabajadores y empleadores y solo 20% con impuestos generales, con aportes del Tesoro. Y la década neoliberal entregó el sistema previsional financiado solo 50% con aportes del trabajo, del mundo del trabajo, y 50% con aportes generales. Se recuperó eso a un niveles del 65% en un contexto donde la sustentabilidad de todos los sistemas previsionales del mundo se puso en crisis, producto de los cambios en la pirámide habitacional, en el crecimiento demográfico, en el aumento de la esperanza de vida, en un montón de factores que van incidiendo en las fórmulas y la sustentabilidad del sistema, la autosustentabilidad. Claro que con políticas que promueven el desempleo, como en los 90, como a partir de la presidencia de Mauricio Macri, como de una manera muy acelerada a partir de diciembre del año pasado, aumento del desempleo, caída de los salarios, aumento del empleo no registrado, fomento de figuras contractuales que no aportan, fomento de las locaciones de servicio, como hicieron con la ley Bases, fomento de contratos no laborales, contratos basura, promociones supuestamente para atraer inversiones que finalmente nunca llegan o no tienen correspondencia directa con esos beneficios, como reducción de aportes sin contribuciones patronales,
con la implementación de los tickets canasta, que ahora parece que quieren volver. Todo eso va desfinanciando el sistema de la seguridad social y genera una crisis que no la generan los saberes de los jubilados y que en todo caso no la tienen que pagar los jubilados con sus saberes. El sistema previsional argentino está en crisis y está en crisis producto de la crisis económica que vive el país, producto de todos estos factores que acabo de mencionar. El Estado tiene que hacerse cargo. Cuando el sistema previsional no recauda lo suficiente, producto de las malas políticas económicas, el Estado tiene una obligación constitucional con los jubilados y pensionados de sostener el haber jubilatorio. Y ahí es donde aparece la otra discusión. Cuando no podemos juntar lo suficiente de los aportes y contribuciones del mundo laboral, ¿cuánto pone el Estado de aportes generales del Tesoro? Y ahí aparece el presidente diciéndole a los diputados, además de ratas que ya les había dicho, degenerados fiscales. Resulta que destinar una parte del presupuesto o pensar en la atribución de un presupuesto para atender una necesidad imperiosa como es el haber de los jubilados y pensionados es un acto degenerado. Más allá de la calificación totalmente inapropiada, a mí me parece que en todo caso desacertado, porque tiene el mismo costo fiscal que atender esta situación, porque la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que de aprobarse esta ley, el costo fiscal es del 0,4% del PBI, el mismo exactamente que implicó, el mismo costo fiscal que implicó haber modificado el impuesto a los bienes personales, el impuesto a la riqueza, que se aprobó hace poco en este Congreso. Entonces no se trata de un problema de falta de recursos. Los recursos están y se destinan a otras cosas. Los recursos están y se ajusta por otro lado. Ayer nomás también en la Cámara de Diputados se rechazó el decreto de necesidad de urgencia que fijaba un presupuesto de 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la CIDE. Mientras le dicen que no hay plata a los jubilados, mientras le dicen que no hay plata a los comedores populares, mientras le dicen que no hay plata para los medicamentos a los pacientes oncológicos, mientras dicen que no hay plata para obras, resulta que hay cientos de miles de millones de pesos para gastos reservados que se gastan en no sabemos qué. Gastos reservados que esperemos podamos revisar pronto también acá en este recinto. Así que cuando vemos que el presidente dice que no hay plata y que hay que ajustar, revisamos los números y vemos dónde ajusta el presidente de la Nación. Y el ajuste, ¿saben cómo se fue implementando en el presupuesto? De cada 100 pesos que el Estado dejó de pagar o ajustó, 2,6 fue el ajuste a las universidades, que ahora se estaba reclamando. De cada 100 pesos, 2,6 le sacaron a las universidades. 6,8 le sacaron a las provincias, de transferencias a las provincias. 10,8 le sacaron a los salarios estatales. 22,6 le sacaron a la obra pública para mejorarle la vida a la gente. Y 35,1 le sacaron a los jubilados. La casta para el señor Milei o el ajuste que aplica el señor Milei está fundamentalmente dirigido a los jubilados. Por eso, aprobar esta ley es un acto de justicia, es un acto de reparación y es un acto que vamos a acompañar con mucha felicidad en un momento de tantas complicaciones para la gente que no llega a fin de mes. Hoy el salario de los jubilados
no alcanza para cubrir la canasta básica, no llega ahí a cubrir la canasta básica, está un 40% por debajo de lo que lo dejó nuestro gobierno. Esto implica que si antes llegaba a duras penas a fin de mes, ahora llega a duras penas al día 18. En el año 2015, con un salario mínimo, un jubilado compraba 164 kilos de pan. Hoy, 76. En el año 2015, con el salario básico, con el haber mínimo jubilatorio, un jubilado compraba 49 kilos de carne, 49 kilos de asado. Hoy 29. Es urgente entonces que reparemos esta pérdida, que reparemos este retroceso y que aprobemos esta ley porque los jubilados se lo merecen. Muchas gracias. Gracias, senador.